de la economía porque dicen, ahí hay un indicador muy sensible. La gente, cuando no puede ahorrar, va y se la gasta en el supermercado, en definitiva, porque para cubrir primero la canasta de alimentos, tenés que ir a ese consumo diario y mayormente, como uno empieza a buscar precio, en general los supermercados tienen mejor precio que el comercio de barrio. Bueno, todo eso hace que el indicador de ventas en este rubro sea una clave para entender qué está pasando. Vamos a hablar sobre eso con el director de la consultora Político en Chaco, que es Alejandro Pegoraro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por este tiempo. No, por favor. ¿Qué nos está mostrando el indicador de consumo masivo para nuestra región y si es posible ir mirando de cerca lo que pasa también en la provincia de Misiones? Bueno, obviamente que los indicadores de consumo son varios, que surgen de diferentes fuentes, ¿no? Y que miden diferentes rubros dentro del consumo particularmente, pero nosotros particularmente los enfocamos en lo que tiene que ver con los datos que brinda el INDEC en referencia a las ventas en supermercados, que es un indicador que hay que aclarar previamente, ¿no? Toma una parte de lo que es el consumo, ¿no? Porque la encuesta de supermercados que realiza el INDEC está definida en una serie de establecimientos de acuerdo a su tamaño, es decir, no abarca a la totalidad de supermercados, pero bueno, es un indicador representativo, por supuesto, de la situación del consumo, y lo que estamos viendo, obviamente, en línea con lo que se ve en cada uno de los indicadores que miden justamente el nivel de la economía real. Se está viendo caídas muy importantes, que si bien en todas las provincias cae, lo que tiene que ver con ventas de supermercados, por ejemplo, cae de manera mucho más fuerte en las provincias del norte, y cae en un nivel bastante menor en las provincias del centro o en algunas patagónicas, que son las que de alguna manera sufren menos que nosotros en el norte y sobre todo en el NEA, la situación obviamente de crisis y recesión y caída de los ingresos, ¿no? El último dato disponible, que refiere al mes de julio, que brindó el INDEC hace un par de días atrás, mostró que bueno, a nivel nacional las ventas cayeron 12%, ya acumula una caída del 11,7 en lo que va de esos 7 meses del año relevados. Y cuando vemos la situación por provincias, lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, en el acumulado del año, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero, Misiones y Formosa son las provincias que muestran el mayor descenso en el consumo. En todos los casos tienen caída superior al 20%, siempre medido en términos reales, ¿no? De facturación. Y cuando uno analiza incluso hacia adentro de lo que son las ventas, ¿no? Cuando empieza a ver cómo se comportaron los diferentes rubros dentro de lo que es una venta de supermercados, que no es únicamente alimentos, pero obviamente alimentos es lo más importante, en todas se observan caídas que son muy importantes y hay algunas muy pequeñas excepciones en donde en algún mes puntualmente tuvieron incremento, pero básicamente se refleja de alguna manera lo que sentimos en el día a día, lo que podemos observar en términos de el impacto de la recesión, como te decía, el impacto de todavía una inflación que si bien está disminuyendo mes a mes, obviamente que no genera todavía un beneficio generalizado para la población, la estabilidad de precios, pero sobre todo y lo más importante tiene que ver con la caída de los ingresos que no logran recomponer, más allá de que algunos sectores están empezando a mostrar alguna recuperación, pero no es homogéneo hacia la totalidad de los trabajadores, y eso naturalmente genera que las caídas en las ventas sean muy importantes, ¿no? Alejandro, cuando vos hablas de una reducción del 20% en términos de facturación real, ¿se puede leer también como que la gente no es que haya dejado de consumir tal o cual producto, sino que se pasó a segundas o terceras marcas? Sí, bueno, esas son conclusiones a las que llegamos naturalmente porque el volumen en cantidades, en unidades de compra, no suele caer tanto como cae la facturación. Entonces, obviamente que eso nos muestra que hay un cambio de hábito en el consumidor, en donde de repente en lugar de comprar un kilo de yerba mate de la marca que uno siempre compraba, bueno, compra una de segunda marca, lo mismo con el aceite, con la yerba, con el fideo. Digamos, eso, si bien no está el dato duro que nos muestra, es una conclusión a la que se arriba con mucho consenso,
y que muestra justamente cómo el consumidor se tiene que habituar en épocas de crisis para poder consumir la misma cantidad de bienes que antes, pero con menos dinero, o por lo menos tratar de consumir la mayor cantidad de bienes dentro de lo que es una canasta de consumo de un hogar, ¿no? Eso también se ve en otros indicadores del consumo. Pensemos, por ejemplo, en lo que es el combustible. También, si bien la gran mayoría de las provincias muestra descensos, uno ve que cae mucho más fuerte en la nafta premium que en la super, porque hay ahí un traspaso de consumo de un tipo de combustible a otro por una cuestión de precio, obviamente, ¿no? Entonces, esa es de alguna manera es una característica muy propia de épocas de crisis. En la Argentina estamos acostumbrados a estos vaivenes en los hábitos de consumo, y hay algo importante que mencionaban ustedes al principio, que tiene que ver con el consumo como una forma de ahorro justamente por alta inflación. Eso es algo que se vio mucho el año pasado, sobre todo, más o menos promediando el segundo semestre del año pasado, que se veía un volumen de ventas que crecía de manera importante en un escenario de alta inflación, pero justamente bajo se lo categorizaba, digamos, justamente por el estoqueo de la gente, que aquellas personas que tenían la posibilidad de gastar un peso más en mercadería, bueno, se estoqueaba previendo futuro aumento de precios, eso generaba un aumento en las ventas totales, pero sin embargo desde diciembre a hoy, es más, te diría que desde noviembre a hoy prácticamente, ese fenómeno del estoqueo se terminó, pero porque básicamente no hay ingreso, no hay mayor disponibilidad de dinero para poder comprar, aún en escenarios donde te conviene estoquearte si podés, porque vos sabés que la inflación está corriendo a una velocidad menor, pero todavía corre. Entonces te conviene estoquearte. Bueno, eso desapareció porque ya prácticamente no hay mucha gente que tenga ese excedente de dinero para vos poder estoquearte más. Entonces se termina delimitando más bien a las compras de lo necesario, de lo suficiente para abarcar justamente el consumo de un hogar. Pero bueno, aún así en ese contexto se observan caídas muy importantes que están obviamente de la mano de la caída de los ingresos y de los precios que, si bien se están acomodando, todavía no lo hacen a un ritmo deseado para el bolsillo de un trabajador. Alejandro, para ir cerrando, consultarte si tienen algún dato discriminado respecto de cuáles son los medios de pago que elige la gente y en qué momentos del mes. Mira, respecto a medios de pago, bueno, el INDEC hace una diferenciación, pero lo hace a nivel nacional, es decir, no creemos que no es representativo para todo el país, porque primero que nada hay que hacer una distinción importante, que es que las ventas en supermercados que releva el INDEC, el 65% aproximadamente están concentradas en las 5 jurisdicciones más importantes del país, lo que ya de entrada te puede alterar, digamos, el comportamiento, si lo querés mirar hacia una provincia en particular. Pero para darte una idea, ¿no?, sobre todo en lo que es julio, que es el último mes, el 29% de las ventas se realizaron con tarjeta de débito, el 43% con tarjeta de crédito, solamente el 18% se hizo en efectivo, y casi un poquito menos del 10% con otros medios de pago, que se incluye QR, transferencias y demás, ¿no? Acá hay un dato que es importante, justamente, que tiene que ver con el uso de la tarjeta de crédito. De hecho, cuando uno analiza las variaciones, el consumo que se hizo vía tarjeta de crédito, no solamente que es el mayoritario dentro de los medios de pago, sino que también es el que más creció interanualmente, creció casi 300%, la facturación que se hizo vía tarjeta de crédito, lo que también muestra una situación vinculada al financiamiento de los hogares. Es decir, hay cada vez más personas que están recurriendo a la tarjeta de crédito para comprar insumos básicos del consumo de un hogar, lo que es financieramente una de las conductas quizás menos recomendables para hacerle un hogar, porque están endeudando con tarjeta de crédito para poder comprar alimento, básicamente. Pero bueno, grafica otra vez lo que te decía antes, ¿no? Un escenario complicado de crisis, un escenario complicado en términos de acceso a bienes y servicios básicos para un hogar. Así que es un indicador, como te decía, importante, pero no podemos, lamentablemente, porque no está la información disponible, no podemos mirar particularmente en el caso misionero, por ejemplo, o en el caso del NEA, si este comportamiento también se dio en un nivel similar.
Alejandro Pegoraro, director de Consultora Politicón Chaco, muchas gracias por el tiempo y los conceptos, muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Digo, Bueno, me quedo con ese dato, dale. el 43% de las familias sí llevan adelante las compras de los elementos de primera necesidad con tarjeta de crédito. Por supuesto que nuestra pregunta apuntaba a los medios de pagos. Los medios de pagos son justamente eso, es una herramienta, porque si nosotros hablamos débito, crédito y otras herramientas, después en tercer lugar, cuando hablamos de alguna transferencia QR o a través de las billeteras virtuales, claro es que sigue siendo o débito o crédito, porque vos tenés asociada la cuenta de MP a tu tarjeta de débito o a tu tarjeta de crédito, o bien utilizás un crédito